Estamos en Gemura Yuma, Lamed Beis, Amud Beis, 32b, básicamente hacia el final de la página. La Gemura va a continuar con el análisis de la Mishnah. La Mishnah decía, le traían al Kohen Gadol, el sumo sacerdote, no olvidemos que él, como vamos a estudiar en un minutito, es el que hacía todos los trabajos en Yom Kippur, en el día del perdón, en Beis Hamikdash, en el templo. Le trajeron la ofrenda de todos los días. Había una ofrenda a la mañana y una ofrenda a la tarde. Tamid shel Shachar, Tamid shel Ben Arbaim, la ofrenda constante. Tamid quiere decir siempre, porque era todos los días, constante a la mañana, constante a la tarde. Y el Kirtzoy. Pero la Mishnah no explicaba qué significa la palabra Kirtzoy. Y esto es lo que la Gemara va a analizar. Mai Kirtzoy, ¿qué significa esta palabra? Kirtzoy, Omar Ula, Lishnu de Katlahu. Es un lenguaje que indica muerte. O sea, lo degollaba. Omar Rav Nachman bar Yitzchak, Maikra. Dice Rav Nachman bar Yitzchak, ¿cuál es el versículo que te demuestra que la palabra Kirtzoy significa que lo degollaba, lo mataba, por así decir? Y el versículo en Irmiyahu dice así: Egla yafiafia Mitzrayim. Una ternerita bonita es Egipto. Mitzrayim, Irmiyahu está hablando de que Egipto va a ser destruido por Nebuchadnezzar, tal y cual la tierra de Israel va a ser destruida por Nebuchadnezzar. Keretz mitzofen va. Desde el norte viene a ella un Keretz. ¿Y qué significa Keretz? De vuelta. La Mishnah decía Kirtzoy, Ula dice, esto se refiere a muerte. Mirá el versículo, dice Keretz. ¿Pero qué quiere decir Keretz en ese versículo? Mai, Mashma, ¿cuál es la lógica? ¿Qué es lo que te muestra ese versículo? ¿Qué Keretz significa muerte? Que de Metargem Rabbi Yosef, como explica, traduce Rabbi Yosef era un experto en la traducción de cada palabra del Tanaj al arameo, para entender qué significa cada palabra en el Tanaj. Entonces Rabbi Yosef traducía de la siguiente manera este versículo: Malka Yohi Avo Mitzrayim, un reinado bonito, lindo, adecuado, era Egipto. Amon min Kituli Mitzifona Yesun Ala. Y sin embargo, pueblos asesinos desde el norte vienen sobre ella. Que en la práctica Nebuchadnezzar, el rey de Babilonia, iba a destruir también la tierra de Egipto. Pero acá vemos claramente, Kitulin es Katla, es muerte en arameo, y esto es lo que significa Kirtzoy. Muy bien. Con esto la Gemara explicó la palabra en la Mishnah. Pregunta la Gemara, Kirtzoy bekama. Ok, ¿cómo era la shchita, cómo era el degollado en sí del Tamid shel Shachar, de la ofrenda de la mañana que hacía el Kohen Gadol, el sumo sacerdote en Yom Kippur? Ahora bien, hay en realidad una sola forma de hacer shchita, una sola forma de degollar un animal para que sea kosher, para que sea adecuado. La pregunta acá es, existen dos simonim, dos señales, kane u veshet. Kane significa la tráquea, veshet significa el esófago. Ambos deben ser cortados con un corte especial. Ahora en ese momento para tomar una explicación de la ley de Shchita, yo tampoco soy experto en el tema. La cuestión es que hay que cortar esas dos señales, esos dos caños, tubos, por así decirlo, en el interior de la vaca, para que se considere, de la vaca puede ser un chivo, puede ser un carnero, etc., para que se considere que la Shchita, el degollado, fue correcto. Ahora, si la persona que hacía Shchita solamente cortó la mayor parte de ese tubo, supongamos la tráquea, es un tubo redondito, entonces en lugar de cortarlo entero, se cortó roiv, la mayoría. Es una lógica en la Toira, ruboy que kuloy, que la mayoría se considera como todo. Si la mayoría fue cortada, es como si todo hubiese sido cortado, por completo. Entonces acá lo que está preguntando la Gemara es, ¿cuánto cortaba el Kohen Gadol, el sumo sacerdote, de cada uno de estos dos tubitos, por así decir? Amar Ula Beroiv Shnaim. La mayoría de ambos tubitos. Kane y Veshet. La mayoría de ambos tubitos, el esófago y la tráquea. Vejen Rabbi Yohanan, también Rabbi Yohanan dice lo mismo. Beroiv Shnaim. La mayoría de ambos. ¿Qué pasa? Tenía que ser un corte rápido, porque el Kohen Gadol tenía que hacer shchita, cortar, y a su vez tomar un recipiente en su mano para recibir la sangre de esa ofrenda que después iba a ser salpicada sobre el altar. Y tiene que ser muy rápido, porque cuando la persona empieza a degollar, empieza a salir sangre, obviamente, y ahí ya tenía que estar listo para recibir la sangre. Entonces, en lugar de cortar, hacer un corte completo, de manera de cortar ambos, carne y veshet, por completo, tráquea y esófago, en lugar de hacer eso, cortaba la mayor parte, de manera tal que la shchita ya estaba hecha,
El degollado ya estaba completo, por así decir, alágicamente hablando, a pesar de que no cortó completamente los dos tubitos, pero el degollado estaba alágicamente completo. Otra persona terminaba de cortar, ya vamos a ver por qué, mientras que el Kohen Gadol ya tomaba un recipiente y lo tenía listo ahí para él, no es que tenía que salir a buscarlo, sino que lo ayudaban, pero lo tenía listo ahí para él, para tomar ese recipiente y recibir la sangre que salía de la shechita. Esto es lo que dice Ula Berev Shnaim, la mayor parte de los dos tubitos. De Genamar y Rabbi Yochanan también, Rabbi Yochanan decía lo mismo, Berev Shnaim, la mayor parte de los dos tubitos. Veaf Reish Lakish, e incluso Reish Lakish, que en general discute con Rabbi Yochanan, Sobar Berev Shnaim, también opina que el Kohen Gadol cortaba la mayor parte de los dos tubitos. ¿Cómo sabemos que Reish Lakish está de acuerdo con Rabbi Yochanan? De Omar Reish Lakish, porque Reish Lakish analiza una Mishnah en otro lugar, en Julin. Julin es un tratado talmúdico amplio, grande, donde habla justamente sobre cómo degollar animales Julin. Joel significa mundano, lo que no es Kedusha, lo que no es santo Kodoshim en el templo, en el Beis Hamikdash, sino al revés, degollar otros animales comunes y corrientes, y habla de un montón de otros temas también. El tema es que en Julin, donde se explican las leyes de Shechita, hay una Mishnah. Y vamos a ver la Mishnah, aquí es lo que dice, y Reish Lakish tiene una pregunta sobre la Mishnah. Por cuanto la Mishnah dice en Julin que la mayor parte de uno de los simonim, ya dijimos que son dos, Kane y Veshet. Kane es la tráquea, Veshet es el esófago. Ya que dijimos que con que corte la mayor parte de uno, Rubo y que culo, y se considera que cortó todo. Lama Shaninu, ¿por qué la Mishnah continúa diciendo Roiv Echod Ba'oiv, Verev Shnaim Be'eima? En el caso de un ave shechita, degollar significa cortar la mayor parte de uno de los dos simonim, señales. Verev Shnaim Be'eima. Y en el caso de un animal más grande, hay que cortar la mayor parte de los dos. Si ya la Mishnah nos dijo que la mayor parte de cualquiera de los dos simonim, señales, se considera ya cortado completo, ¿qué me tenés que decir? No, la mayor parte de ave es la mayor parte de uno, y en el animal la mayor parte de dos. Ya lo sé, porque la mayor parte efectivamente significa como cortarlo todo. La Mishnah se está repitiendo. ¿Para qué se repite la Mishnah? Cada vez que aparece una cosa así, es porque la Mishnah está tratando de enseñarnos algo, y esto es lo que está preguntando Reish Lakish en Julin. ¿Para qué la Mishnah repite esta cuestión? Entonces Reish Lakish explica así. Porque nuestra Mishnah en Yuma, la Mishnah en Julin, está haciendo referencia a algo en Yuma. Nos va a enseñar algo en Yuma. ¿Qué nos va a enseñar? Por cuánto aprendimos en la Mishnah en Yuma. Le traían al Kohen Gadol, el sumo sacerdote, el carnero para hacer la ofrenda de la mañana. Kirtzoy lo degollaba. Y otro terminaba la shechita al lado del Kohen Gadol, lo terminaba por el Kohen Gadol, ya vamos a ver por qué. Y el Kohen Gadol recibía la sangre con un recipiente, como explicamos, y la salpicaba sobre el altar. Esto es lo que dice nuestra Mishnah. Podrías pensar, plantea Reish Lakish, podrías pensar que si otro no terminó la shechita, el degollado, porque el Kohen Gadol cortaba Roiv Shnaim, solamente la mayoría de ambos señales, Kane y Veshet, tráquea y esófago, podrías pensar que si otro no termina por completo, cortar completamente los dos señales, los dos Kane y Veshet, tráquea y esófago, si otro no cortaba completamente las señales, entonces la shechita sería psula, sería inválida. Podrías pensar eso. La Gemara interrumpe, por así decir, las palabras de Reish Lakish y se pregunta, ¿qué está diciendo Reish Lakish? ¿Acaso podría llegar a pensar que si otro no termina el degollado, sería inválida la shechita, el degollado? Entonces habría otra persona que está haciendo otro trabajo, está haciendo un trabajo en Yom Kippur en lugar del Kohen Gadol. Porque el Kohen cortó la mayor parte de los dos, pero todavía no está bien, porque si no cortás por completo es posul, es inválido. Entonces tiene que venir otro y cortar por completo. Entonces hay otro que está haciendo un trabajo en Yom Kippur. Y aprendimos en la Mishnah, y aprendimos que todos los trabajos de Yom Kippur solamente son válidos
cuando los hace el Kohen Gadol, el sumo sacerdote. Entonces, con que hayas cortado la mayor parte de los dos ya es kosher. Ajikaman, no, esto es lo que está diciendo Reish Lakish. Podrías pensar que nuestros sabios invalidan esa shchita por alguna razón, para hacerla bien, para que nadie se confunda, lo que sea. Entonces, volvemos a la lógica de Reish Lakish. En la Mishnah, en Julin, hay una repetición. Si ya me enseñaste que la mayor parte de un siman, de una señal, es como todo, obviamente la mayor parte de los dos simanim también va a ser como todo, porque son dos simanim, la mayor parte de uno y la mayor parte del otro. ¿Para qué repite la Mishnah esto? Podrías pensar que si otro en la Mishnah en Yuma dice que hay otra persona que termina de hacer la shchita, podrías pensar que nuestros sabios invalidan esa shchita si no está hecha en forma completa. Por eso continúa, pasamos ahora a 33a, Lamed Gimel Amud Aleph. Por eso enseñó la Mishnah algo adicional, que así como en Julin, en lo mundano, en un animal común y corriente para comerlo, para venderlo en el mercado, lo que sea, la mayor parte de una señal es como toda la señal, lo mismo pasa en Kodoshim. La mayor parte de un ave, de una señal de un ave, es como toda. La mayor parte de las dos señales de un animal es como toda. Podrías pensar que sería psula, que sería inválida la shchita, el degollado. Por eso la Mishnah repite y dice, no, la mitad de la Mishnah está hablando de animales comunes y corrientes, mundanos. La mitad de la Mishnah está hablando de Kodoshim. ¿Por cuánto entonces? La Mishnah en Julin tiene una repetición, que esa repetición tiene el objetivo de explicar nuestra Mishnah en Yuma. Y la Mishnah en Yuma está hablando de degollar el animal. Y la Mishnah en Julin dice que cómo se degolla un animal en el templo. Roib Shnaim, la mayor parte de los dos, Simanim, señales. Entonces, ¿cómo opinaba Reish Lakish? Que el Kohen Gadol degollaba el animal, Roib Shnaim. Entonces ya probamos que Ula, Rabbi Yochanan y Reish Lakish dicen exactamente la misma idea, apoyan esta misma idea, que el Kohen Gadol solamente degollaba Roib Shnaim, la mayor parte de los dos. Continúa la Gemara analizando. Ahora bien, si está aceptado totalmente, incluso por nuestros sabios, ni siquiera es inválido por nuestros sabios, cuando la shchita, cuando el degollado es realizado, Beroib Shnaim, la mayor parte de las dos señales, en Yom Kippur por el Kohen Gadol, Lamelim Lemarek, ¿para qué tenía que terminar otra persona la shchita? ¿Con qué objetivo? Responde la Gemara, mitzvah Lemarek. Es una mitzvah. La Gemara le explica por qué. Rashi dice, ¿por qué es una mitzvah? Porque cuando terminás de cortar completamente las dos señales, sale más sangre. Y había que recibir la sangre. El Kohen Gadol tenía que recibir la sangre. Entonces, para que salga más sangre, terminaban de cortar. Muy bien. El análisis que la Gemara va a empezar ahora es largo. Nos va a llevar básicamente toda esta página, la página siguiente y una parte de la siguiente página. Vamos a ver cómo vamos con el tiempo, si lo hacemos en un tirón o en dos tirones. Abaye mesader ma'arojo mishmei de Gemara, de Aliba de Abba Shaul. Abaye ordenaba la ma'arojo, es decir, el orden de todos los trabajos que ocurrían todos los días en el Beis Hamikdash, en el templo, de acuerdo a la tradición. Esto es Mishmei de Gemara, de acuerdo a la tradición, de Aliba de Abba Shaul, y de acuerdo a la opinión de Abba Shaul. Nuestra Mishnah, que estaba en Lamed Aleph Amud Beis 31b, nuestra Mishnah tiene un seider, un orden determinado. Ese es el seider, el orden que Rabbanan opinan. Ya vamos a ver, no quiero marear a nadie. Rabbanan opinan, por eso no lo digo exactamente. Abaye está explicando cómo Abba Shaul opina. Abba Shaul discute con Rabbanan, ya vamos a ver más adelante. ¿Cuál era el orden que traía Abaye? Ordenar la fogata grande venía antes que ordenar la fogata segunda de Ketoires, de altar. Yo tengo acá un pequeño mapita de Beis Hamikdash, un dibujo que hay que prestar atención, que está al revés, simplemente para que se entiendan las cosas un poquitito mejor. Este lado es el lado norte, este lado es sur, este, oeste. Esto es el altar, el Mizbeach. Acá vemos Maraja Gedoila, vemos la fogata grande donde se quemaban las ofrendas. Esto es una rampa. Y esto Maraja Shenei Shel Ketoires. Esta es la segunda
Ma'araja, la segunda fogata donde se quemaban maderas para luego ofrendar el ketoires, el incienso acá adentro. Esto es el Heichal. Si ven las palabras en hebreo que están al revés porque estamos en una especie de selfie, este es el Heichal, este es el Mizbeach Hazav, el altar de oro que lo vamos a ver más adelante, es el altar exterior, altar interior, esta es la menorá, el candelabro, y este es el Shulchan Aponim, el Lechem Aponim, la mesa donde había panes. Entonces, Maraja Gedoila Koidemes Maraja Sheniya Shel Ketoires. Primero viene la fogata grande y después viene la fogata pequeña que se usaba para quemar el incienso. Maraja Sheniya Shel Ketoires Koidemes el Sidur Shnei Gizri Yeitzim. La fogata pequeña donde se usaba maderas para quemar el ketoires, el incienso. Esto viene antes que poner 2 maderos sobre la fogata grande. Y el ordenar estas 2 maderitas, después la Gemara va a explicar ampliamente por qué cada cosa. Ordenar las dos maderas, los 2 maderos sobre la fogata grande venía antes que limpiar el altar interior. El altar interior era el que estaba dentro del Heichal. Y limpiar el altar interior venía antes que limpiar 5 velas de la menorá. La menorá tenía 7 velas. Primero se limpiaban 5. Luego, luego de limpiar las 5 velas, se salpicaba la sangre del Korban Tomid, de la ofrenda de todos los días, y salpicar la sangre de la ofrenda de todos los días venía antes que limpiar las otras 2 velas, primero 5 velas, después sangre, después 2 velas. Y limpiar esas 2 velas venía antes que ofrendar el incienso propiamente dicho sobre el altar interior. Y ofrendar el incienso en el altar interior venía antes que ofrendar, o sea, quemar propiamente dicho los miembros de la ofrenda de todos los días. Y quemar los miembros de la ofrenda de todos los días venía antes que la ofrenda vegetal de harina y aceite. Y esa ofrenda vegetal de vino y de aceite, aceite y harina, venía antes que Javitin. Javitin era una especie de pan que ofrendaba el Kohen Gadol todos los días, y los Koyanim comunes lo ofrendaban esto la primera vez que empezaban a trabajar en el Beis Hamikdash. Javitin linesachim, esta ofrenda de pan de Javitin venía antes que las libaciones de vino sobre el altar. Un esachim le musafin, y las libaciones de vino venían antes que las ofrendas adicionales. Por ejemplo, si las llaves hay un musaf, hay una ofrenda adicional. Un musafin le vazijin, y las ofrendas adicionales venían antes que vazijin. Vazijin son vazija y levoinas. Eran 2 cucharas con gálbano, levoina, sea lo que fuera que estaban sobre la mesa donde había panes. Lechem Aponim, el pan de rostros, que más adelante hoy no vamos a estudiar qué significa. En la práctica eran 12 panes, 6 y 6, ordenados uno arriba del otro, 2 columnas de 6 panes, y cada columna de 6 panes tenía un vazij, una cuchara en donde había levoina, gálbano, y esto se ofrendaba el sábado sobre el altar. Se cambiaban los panes una vez a la semana. Había un gran milagro que los panes estaban frescos desde cómo se pusieron, se sacaron. Esto lo estudiamos también en la Gemara, está en la Mishnah en Pirkei Avos, en la ética de nuestros padres. El punto es que se ofrendaban estos bazijin, estas 2 cucharas con gálbano junto con parte del pan, y la mayor parte del pan se la comían los koyanim. En realidad no se ofrendaba el pan, se comían los koyanim el pan y se ofrendaban solamente el levoino. Y estas 2 cucharas, esto ocurría solamente en Shabbos, no ocurría todos los días, se ofrendaban antes que el Tomid Shel Benu Arbaim, que la ofrenda de la tarde. Shenemar, por cuanto está escrito, esto es el final de las palabras de Abaye, y van a ofrendar sobre ella, sobre la ofrenda de la mañana, sobre ella, después de ella, Helbe Ashlomim, las grasas de todas las ofrendas, Olea Hashlem Kola Korbanos Kurim, sobre ella se completaban todas las ofrendas. Entonces, primero la ofrenda de la mañana y después venía todo el resto de las cosas. Esto es lo que dice Abaye, y esta es la opinión del orden de los trabajos en el Beis Hamikdash, en el templo, de acuerdo a Abba Shaul. Perfecto. La Gemara va a analizar ahora las palabras de Abaye. ¿De dónde sacó Abaye este orden?
Omar Mar, dice la enseñanza, Baraja que doy la Kodemes, Baraja Shenia Shel Ketoires, la fogata grande venía antes que la fogata chiquita. Minalan, ¿de dónde lo sacaste esto? De Tania, es una braisa. ¿Qué dice la braisa? Hi oilo al moicto ala misbeach kol alayla. Esta es la ofrenda sobre la fogata, sobre el altar, durante toda la noche. Estaba quemando fuego toda la noche. Zu maraja gdoila. Esto se refiere a la fogata grande. Ve'eish, continúa el versículo. Ve'eish amizbeach tukat boy. Y el fuego sobre el altar va a estar encendido en él, digamos, sobre el altar. Zu maraja shnia shel ketoires. Esto es efectivamente la segunda fogata menor que era para el incienso. Entonces acá tenés primero la fogata más grande, después la fogata más chica. Pregunta la Gemara, ¡Ey, Pejana! ¿Y por qué no lo decís al revés? Digamos que primero viene la maraja shnia. ¿De dónde sacaste que está hablando primero de la fogata grande y después la fogata chica? ¿Por qué no decís al revés? Primero la fogata chica y después la fogata grande, y el versículo se puede leer igual. ¿Cuál es la prueba de que está hablando primero la fogata grande y después la fogata chica? Que la fogata chica se usaba para ketoires, para el incienso. Pregunta la Gemara entonces, ¡Ey, Pejana! Dale vuelta el versículo y ya está. O sea, el versículo no se da vuelta a la explicación del versículo. ¿Por qué? ¿Qué prueba uno más que el otro? Una forma más que la otra. Mistabro maraja getoila adifa. Tiene lógica. La fogata grande es más importante. ¿Por qué? Sheken caparazo meruba. Porque tenía mucha capara, mucha expiación. Todas las ofrendas se quemaban sobre esa fogata. Pregunta la Gemara, Adraba, maraja shni adifa. Sheken machnisim mimena lifnim. Al revés, y esto ya lo vimos en la página anterior, la segunda fogata es más importante, porque se sacaba fuego de ahí, carbones de ahí, para llevar al altar interior y quemar el incienso ahí. Entonces, tenés una cosa importante, que es que era llevada al lugar más interior del templo. Responde la Gemara, afilo ágica para Sameruba, adifa. Es más importante, incluso así, a pesar de que entraba dentro de la fogata, digamos, aparte de la fogata entraba dentro del altar, del altar interior, dentro del Heijal, aún así es más importante Kaparaza Meruba, que hay mucha expiación en la fogata grande. Esto es una respuesta. Ahí si quieres te digo otra respuesta. Y lo si no hay más madera, se acabó la madera en Jerusalén, no hay más madera para ordenar, acomodar la segunda fogata. ¿Acaso no traían carbones ardiendo, brasas, de la fogata grande al altar interior? Eso no es que la fogata pequeña, la segunda fogata, era necesaria y si no había fuego ahí, no se podía ofrendar el ketoires, el incienso. No, saca fuego de otro lado. Entonces, evidentemente, no podemos decir, según esta segunda respuesta, que el asunto de que se llevaban las brasas de esa fogata al interior del templo es algo particular de la segunda fogata. La primera fogata también era lo mismo, si es que no había fuego en la segunda fogata. Punto. Entonces ya explicamos que primero viene la fogata grande, después viene la fogata más pequeña. La segunda fogata que se utilizaba para el incienso viene antes que acomodar dos maderos sobre el altar, sobre la fogata grande. Minalan, ¿de dónde sacaste esto? Dixi, porque está escrito y va a quemar sobre ella el sacerdote eitzim, maderas, la redundancia, dos maderas es el mínimo plural, baboiker, a la mañana. Esto es una forma de decir en hebreo. Es como decir a la mañana, pero se escribe así en Lashon Kodesh, en la lengua santa, es válido. Baboiker significa temprano a la mañana. Y explica la Gemara, alea, sobre ella, sobre la fogata grande, vier oleo hakoyen, va a quemar dos maderas. Alea velea al jaberta. Si tenemos que ser estrictos y decir sobre esta, que sí que había otra, y sobre esa otra no, sobre esta. Miklal de hacia el jaberta. Esto te enseña que efectivamente ya estaba la segunda fogata, estaba la primera fogata grande, estaba la segunda fogata y ahora se traían dos maderos. ¿Y los dos maderos en cuál de las dos fogatas lo pongo? Alea, sobre la fogata grande. Quiere decir que primero viene la fogata pequeña y después vienen los dos maderos.
Preguntará que more sobre esta lógica, pero momento, esta palabra alea, sobre ella, la necesitas para enseñarte que efectivamente los dos maderos hay que ponerlos sobre la fogata grande, porque si no quizás los tienes que poner sobre el altar, o hacer una tercera fogata, qué sé yo. Responde la que more, trei alea exhibe. El mismo versículo dice 2 veces la palabra alea, sobre ella. Entonces, efectivamente te está diciendo, el primer alea, digamos, sobre ella es para enseñarte que tiene que ser sobre la fogata misma los dos maderos. Y la segunda alea te está enseñando que tiene que ser sobre la fogata grande y no sobre la fogata chica. Quiere decir que la fogata chica ya estaba ahí y después viene a ordenar los dos maderos. Continúa la Gemara analizando, el orden ordenado de estos dos maderos sobre la fogata grande venía antes que limpiar el altar interior. La Gemara explica, a pesar de que en ambos casos, tanto en ordenar los dos maderos, el versículo dice, va boiker a la mañana, así temprano. Y cuando la Toira está hablando de limpiar el altar interior, dice también la misma expresión, va boiker, entonces no sabemos cuál viene antes, a la mañana, ¿y cuál es primero? Afilu haji machshir adif. Es una lógica muy interesante. Aún así, machshir viene de la palabra kosher. Kosher significa apropiado. Machshir es aquello que hace que otra cosa sea apropiada. Permite que otra cosa sea kosher, sea como corresponde. Ese es el machshir, el que hace a otro apropiado. Esto, el machshir, es adif, es más importante. Entonces, ¿por cuánto estamos preguntando? ¿Qué venía antes? ¿Ordenar dos maderos o limpiar el altar interior? Ordenar dos maderos es lo que te permite, lo que hace kosher, ya vamos a ver por qué, paciencia, lo que hace kosher apropiado, que puedas ofrendar el ketoires, el incienso. Entonces eso es más importante que simplemente limpiar el altar interior. Podrías ofrendar el incienso sin limpiar el altar interior, pero no puedes ofrendar el incienso sin fuego, porque no se va a prender fuego, obviamente. Entonces, todo lo que tiene que ver con el trabajo de las maderas y el fuego va a ser más importante que limpiar el altar interior. Machshir adif. Perfecto. Pregunta la Gemara, Machshir, Mainiu. ¿Qué dijimos que era lo que permite, el Machshir, permite que otra cosa sea kosher, sea adecuada? Shnei Gezira y Eitzim. Las dos maderas grandes. Las dos maderas que se ponían sobre la fogata grande. ¿Acaso no dijiste ¿Acaso no dijiste que las dos maderas iban a la fogata grande? ¿Y de dónde se sacaba el fuego para quemar el incienso en el interior del Heijal? De la fogata pequeña. Entonces, ¿por qué llamas Machshir lo que hace que otra cosa sea adecuada? Es decir, lo que permite que se pueda ofrendar el incienso en el altar de adentro son las dos maderas que se ponían sobre la fogata grande. Tendría que ser algo que tiene que ver con la fogata chica. O Rabbi Irmía, o dice Rabbi Irmía, Shum Eitzim. Estamos hablando de maderas. El trabajo de las maderas. Cualquier cosa que tiene que ver con madera va a venir antes que limpiar. Rabino tiene otra respuesta. Por cuanto ya empezaste los trabajos de maraja, es decir, de las maderas grandes, la madera chica, la fogata grande, la fogata chica, pues terminalo. Entonces, ¿cómo se termina todo el trabajo con estas fogatas? Poniendo dos maderos nuevos cada día sobre la fogata. Entonces termina eso y después vas a trabajar otra cosa. Ravashi trae otra respuesta. Y lo imashka heitzile maraja kshnia milo meyay lo maraja que doila. Como dijimos antes, si vos no encontrás maderas para ordenar la segunda fogata, que era la pequeña fogata, que esencialmente era la fogata para el incienso, pero no hay madera, ¿acaso no tomabas carbones y brasas de la fogata grande y quemabas el incienso? Entonces, evidentemente, la fogata grande también es un machshir, también permite que se ofrende el incienso, que se ofrezca el incienso. Continúa la Gemara analizando las palabras de Abaye. La limpieza del altar interior venía antes que la limpieza de 5 velas, de las 7 velas de la menorá, del candelabro. ¿Por qué primero limpiar el altar pequeño y después limpiar 5 velas? Omar Abaye, Gemara Gemirna.
Sevar la yodana. Mira, es una tradición que recibimos, no conozco la lógica, el por qué, no entiendo. Así recibí la tradición. Primero limpias el altar interior, después limpias 5 veces. Roba Omar, Resh Lakish. Robe dice, no, mira, esto es una lógica muy interesante que le enseñó Resh Lakish. ¿Cuál es la lógica de Resh Lakish? De Omar Resh Lakish, última línea de Lamed Gimel Amud Aleph, de 33a. De Omar Resh Lakish, en ma vinen a la mitzvahs. Una lógica muy interesante. No se puede pasar por encima de una mitzvah. ¿Qué significa pasar por encima de una mitzvah? Si te llegó una mitzvah a tus manos, no la pases por encima, hacela. Se entra al ulam, se entra a este sector por esta puerta, y lo primero que te encontrás cuando entras en el ulam es el altar. Y después tenés que seguir caminando y está la menorá. Y seguir caminando un poquito para el otro lado y está la mesa. Pero lo primero que te encontrás es el altar. Entonces, si vos entraste acá para limpiar la menorá, momento, el altar viene antes. No dejes de lado la mitzvah del altar para hacer la mitzvah de limpiar la menorá. Limpiar el altar y después la menorá. Esto es lo que se robe sobre cuál es la lógica. Pasamos a 33b. Porque cuando entras al Eijal, te encontrás primero con el altar pequeño, como vimos anteriormente en el dibujo. De Tanya, porque aprendimos en una braisa, la mesa estaba en el lado norte, como vimos anteriormente. La mesa, lo pusimos al revés. La mesa estaba del lado norte, acá abajo es el norte, separado de la pared, 2 amos y medio. Un amo es aproximadamente medio metro, un poco más de medio metro. Entonces estamos hablando de unos 75 centímetros. 80, 90, un metro más o menos, separado de la pared. Mizbeach, perdón, me salté. Menoira bedara meshuja mina koisel shteyamos mechza. La menoira, el candelabro estaba del otro lado, enfrente de la mesa, del lado sur, separado de la pared, también 2 amos y medio, 2 codos y medio. Mizbeach memutza, veoinet beemtza, mashuch klapechutz, kima. Y el altar estaba en el medio y estaba más hacia afuera un poco. Pregunta, esto es lo que dice la braisa. Pregunta la Gemara, ¿y por qué no pones los 3 en una filita? La menorá, el candelabro en el sur, separado de la pared. Después viene el altar y después viene la mesa con los panes. Kivan dixi, ¿por cuánto está escrito? El candelabro tiene que estar frente a la mesa. Tiene que estar uno frente al otro, no puede haber algo en el medio. Entonces tienes que mover el altar un poco al costado. Esto es la lógica que Robe enseñó de por qué primero viene Dishun Mizbeach HaPenimi, la limpieza del altar interior, y después viene a Tovas Hameshneres, la limpieza de 5 velas de la menorá. Omar Robe Shemamino, aprende de esta cuestión, de Resh Lakish, aprende de esta idea de Resh Lakish, Avuli de Ro Atotafto Osur. Pasar por encima del tfilin, del filacterias, del brazo, y ponerse primero de la cabeza, esto está prohibido, dice Robe. Así explica Rashi, hay otras explicaciones, hay entonces es interesante que discute sobre la explicación de Rashi, pero esto es lo que dice Rashi. Entonces, ¿cómo te pones tefilin? Primero te pones el del brazo y después te pones el de la cabeza. Esta es la explicación de Rashi sobre la Gemara. Muy bien, ya entendimos entonces por qué viene primero la limpieza del altar interior y después viene la limpieza de 5 velas. Continúa la Gemara analizando las palabras de Abaye. Y la limpieza de 5 velas viene antes que el salpicado de la sangre del Korban Tomit, de la ofrenda de todos los días, de la mañana. Y el salpicado de la sangre de la ofrenda de todos los días a la mañana viene antes que la limpieza de 2 velas. Entonces, ¿cuál es el Seider? ¿Cuál es el orden? Limpieza, ahora vamos a empezar a discutir entre Abba Shaul y Rabbanan, como dijimos al comienzo de la clase. Limpieza del altar interior, limpieza de 5 velas, salpicado de la sangre, limpieza de 2 velas. Este es el Seider, este es el orden. My time, ¿por qué? Omar Abaye, dice Abaye, Hau baboiker de shenei gezirei eitzim lo itzrichi. Cuando la Toira dice que los 2 maderos que se quemaban sobre la maraja Gedoila
sobre la fogata grande tienen que, efectivamente ser quemados, la Toira dice baboiker, baboiker, a la mañana, a la mañana. Aprendimos de estas palabras que efectivamente hay que hay que poner las dos maderas sobre la maraja que toira, la fogata grande. No. ¿Por qué poníamos las dos maderas sobre la fogata grande? Porque está escrito alea, sobre ella, y está el concepto de machshir adif. Es importante el machshir. ¿Por qué poníamos las dos maderas y recién después limpiábamos el altar interior? Dos maderas, limpieza del altar interior, porque machshir adif. Lo más importante es lo que prepara para otro trabajo. Entonces las palabras baboiker, baboiker, a la mañana, que la Toira dice sobre las dos maderos, no son necesarias. Porque la lógica por la cual primero ponemos los dos maderos y después limpiamos el altar es machshir adif. Muy bien. Es que es más importante aquello que prepara para el ketoires, el incienso. Entonces, Omar Abaye, dice Abaye, estas dos palabras, baboiker, baboiker, a la mañana, que están escritas al respecto de los dos maderos, que no son necesarias para enseñarme nada sobre los dos maderos. Entonces, una lógica, se explica Rashi, es una lógica en la Toira, que cuando la Toira dice algo sobre un concepto, pero no es necesario en ese concepto, podés, entre comillas, cut and paste, cortar esas palabras y llevarlas a otro lugar y enseñarme algo sobre otro lugar. Y la tradición te va a decir qué es lo que enseña y en qué lugar enseña. Shadinu lahaja. Entonces ponelas acá. Estamos tratando de explicar el seidr, el orden. Que primero viene las dos maderos, después viene la limpieza del altar interior, después viene la limpieza de 5 velas, después viene la sangre, después viene la limpieza de 2 velas. Trae esas dos palabras, baboiker, baboiker, a nuestro asunto. Had shadiu le'atavas hameshneiros. Delicadmele dama tomit. Una palabra baboiker a la mañana, ponela, copiala, digamos, pegala, cortala y pegala en la limpieza de las 5 velas, para que la limpieza de las 5 velas venga antes que el salpicado de la sangre. Vejacha diule dama tomit. Y otra palabra baboiker a la mañana, ponésela a la sangre, al salpicado de la sangre, de nikadmele atovas steineiros, para que el salpicado de la sangre venga antes que la limpieza de 2 velas. ¿Ok? Continúa la Gemara explicando. Una palabra, baboiker, se la enchufamos, se la ponemos, por así decir, cut and paste, cortamos y pegamos, al concepto de la limpieza de 5 velas, para que venga antes, las 5 velas, que el salpicado de sangre de Ajat Lasa, de Ajat Rei. Porque la limpieza de 2 velas, de 5 velas, la limpieza de 5 velas, también dice baboiker, baboiker, veitiva y saneres de actireno, a la mañana. Entonces ya tiene 2 veces la palabra baboiker, y nosotros tomamos una tercera vez la palabra baboiker y se la enchufamos acá. En total, 3 veces escrito baboiker, 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 a la mañana, bien temprano. ¿Para qué? Para que esta actividad venga antes, la limpieza de las 5 velas venga antes que el salpicado de sangre. Y la otra palabra baboiker, la enchufaste, por así decirlo, la cortaste y la pegaste en el salpicado de sangre de Nekadmele Atavas Steineiros, para que ese salpicado venga antes que la limpieza de 2 velas. Entonces, limpieza de 5 velas, sangre, limpieza de 2 velas. Ahora entramos en problemas. La Toira dice sobre la ofrenda, el salpicado de la sangre, baboiker, la palabra mañana. Y nosotros le pusimos otra palabra baboiker, ahora tiene 2 palabras baboiker. Y la Toira dice sobre la limpieza de 2 velas, baboiker, baboiker, también dice 2 veces baboiker. Entonces, ¿por qué el salpicado de sangre, que tiene 2 veces palabra mañana, baboiker, viene antes que la limpieza de 2 velas, que también tiene 2 veces la palabra baboiker? Esto es lo que la Gemara pregunta. A pesar de que tanto el salpicado de sangre como la limpieza de 2 velas tiene la palabra baboiker y 2 veces, esencialmente, paréntesis, la limpieza de 5 velas tiene 2 veces la palabra baboiker a la mañana,
y la sangre, el salpicado de sangre tiene una vez la palabra baboiker, a la mañana, pero nosotros le cortamos la palabra baboiker de otro lado, de las dos maderos, y se la enchufamos acá. Una de ellas acá y la otra se la pusimos a la limpieza de las 5 velas. Entonces ahora tenemos 2 contra 2. 2 baboiker en el salpicado de sangre, 2 baboiker a la mañana en la limpieza de 2 velas. Aún así, explica la Gemara, mechaper adif. La expiación es mucho más fuerte e importante que simplemente limpiar 2 velas. Porque el salpicado de sangre sobre el altar, eso es lo que efectivizaba la expiación de esa ofrenda. ¿Ok? Esto es lo que explica Abaye. Ya entendimos entonces el seider, el orden. Primero vienen 2 maderos, después viene limpieza del altar interior, después viene limpieza de 5 velas, después viene salpicado de sangre, después viene limpieza de 2 velas. Todo quedó ordenado según la opinión de Abaye, según la opinión de Abba Shaul. Omar le Rapapo le Abaye, le dijo Rapapa a Abaye, momento. ¿Por qué no lo hace diferente? Si vas a hacer cut and paste, vas a cortar y pegar palabras de la toira de acá y allá, ¿por qué elegiste cortar y pegar como vos querés pegar? Cortar y pegar como yo digo. ¿Qué dice Rapapo? Digamos así. Una palabra baboiker a la mañana, ponésela a la limpieza del altar interior. Denekadmele damatomit, para que venga antes que la sangre, que el salpicado de sangre. Limpieza del altar interior, o sea, 2 maderos, limpieza del altar interior, sangre. Salpicado de sangre. De ajat lazo ve ajat trei. Porque entonces te va a quedar que la limpieza del altar interior tiene 3 palabras baboiker y la sangre tiene 2 palabras baboiker. Esencialmente la limpieza del altar tiene 2 palabras baboiker y la sangre tiene 1. Nosotros cortamos una de las veces que dice baboiker al respecto de los 2 maderos, que no lo necesitamos porque ahí está machshir adif, la lógica de que es más importante lo que prepara para otra cosa. Cortamos las palabras de ahí, las ponemos una en la limpieza del altar interior y la otra en la sangre. Y la otra ponerla justamente en la sangre de Niktum le tabas Hamesh Neiros. Para que el salpicado de la sangre venga antes que la limpieza de 5 velas. De Afalgav, de Ajatrei, porque a pesar de que así te quedan 2 veces la palabra baboiker en el salpicado de sangre y 2 veces la palabra baboiker en la limpieza de las velas, sin embargo, mejaperadif. Es más importante la expiación. Y entonces el orden queda diferente para Rapapo. ¿Cómo queda el orden para Rapapo? 2 maderos, limpieza del altar interior, salpicado de sangre, limpieza de 5 velas, limpieza de 2 velas. No hay nada que interrumpa entre la limpieza de 5 velas y 2 velas de la menorá. Esta es la opinión de Rapapo. Abaye dijo diferente. 2 maderos, limpieza del altar interior, limpieza de 5 velas, salpicado de sangre, limpieza de 2 velas. El salpicado de sangre interrumpe entre la limpieza de 5 velas y la limpieza de 2 velas. Esto es lo que dice Abaye. Pero Papa dice, ¿pero por qué así? ¿Por qué hablo diferente? Imken, dice la Gemara, si es así, según la opinión de Papa, absut que mifsakto lehu. La interrupción, ¿con qué la interrumpiste? Absut que mifsakto lehu. ¿Con qué interrumpiste entre la limpieza de 5 velas y la limpieza de 2 velas? Con nada. Según Rapapa no hay interrupción. Pero esto es un problema. ¿Cuál es el problema? Vamos a ver. Haneija, esto de que no hay interrupción, Haneija le Resh Lakish. Tiene sentido para Resh Lakish. De Omar, ¿qué dijo Resh Lakish? Loma metivim mejoizrim metivim. ¿Por qué limpiamos 5 velas? Hacemos otra cosa, por así decir. Y después limpiamos 2 velas, que de Leargish Kolo Azarakula. Shapir. Para que todo el mundo sienta, vea y sea consciente de que estamos limpiando la menorá, de que estamos haciendo un trabajo con la menorá, todo el mundo esté consciente de esta cosa, porque la menorá era muy importante, la menorá mostraba su luz, digamos, a todo el mundo, es el Eidus, es el testimonio de que Shechina, la presencia de Dios, está con el pueblo de Israel. Ok. Lo que pasa que, de acuerdo a Resh Lakish, no es que la toira está diciendo, primero limpia 5 velas, después limpia 2 velas. No, nosotros lo repartimos. Entonces, por cuanto no es una lógica bíblica, hay una opinión que dice que sí es bíblica, hay que entender esa opinión, no es fácil, entonces Yeshanim, sea como fuere, según Resh Lakish, tiene sentido de que no es necesario interrumpir entre las 5 velas y las 2 velas.
la limpieza de 5 velas y la limpieza de 2 velas, porque esa interrupción es solamente algo para que todo el mundo se entere de lo que está pasando. Entonces de ahí, de acuerdo a esa lógica, está bien lo que hizo la Papa, que no hay interrupción entre 5 velas y 2 velas. El Rabbi Yohanan, pero de acuerdo a la lógica de Rabbi Yohanan, de Omar, Baboiker, Halkeu, Lishnei Bekorim, porque la Toira dice, pregunta Rabbi Yohanan, ¿por qué la Toira dice que hay que limpiar las velas Baboiker, a la mañana? Decime Baboiker, una sola vez a la mañana. ¿Por qué 2 veces a la mañana? Porque tenés que dividir a 2 mañanas. Dividir el tiempo, el momento de limpieza de 5 velas, ese es un momento, y hay un momento de limpieza de 2 velas, es otro momento. ¿Qué vas a decir de acuerdo a esta lógica? De Rabbi Yohanan. Punto. ¿Qué quiere decir punto? Terminamos rechazando la lógica de la Papa de cut and paste, cortar y pegar la palabra baboiker de los 2 maderos en diferentes lugares, que es lo que decía Valle, la rechazamos porque no tiene sentido según la lógica de Rabbi Yohanan, que discute con Reish Lakish. Y toda discusión entre Rabbi Yohanan y Reish Lakish, la lógica es como Rabbi Yohanan. Y lo que plantea Rabbi Yohanan es algo mucho más lógico, bíblicamente hablando, que lo que dice Reish Lakish. Porque Reish Lakish está dando una lógica, un porqué. Está bueno dividir la limpieza de las velas para que la gente se dé cuenta de lo que está pasando. Pero, ¿dónde está escrito eso? Lo que trae Rabbi Yohanan, baboiker, dice 2 veces la palabra baboiker, evidentemente, es porque un boiker una mañana es para un tema y la otra mañana es para otro tema. Un horario es para un tema y el otro horario es para otro tema. Punto. Con esto, digamos, terminamos la explicación de la discusión entre Abaye y Papa. Male Rabino le Ravashi, le dijo, esto así explica Rashi. Male Rabino le Ravashi, le dijo Rabino Ravashi, ay, baboiker, de Eitzim, mime yaser. Momento, toda esta lógica estaba basada, en que Abaye decía que las palabras baboiker, a la mañana, que hablaban de las 2 maderos, estaban de más. ¿Pero acaso están de más realmente? Son necesarias para enseñarte efectivamente que hay que a la mañana poner 2 maderos nuevos sobre la maraja ketoila, sobre la fogata grande. De Kamarachmana, Niktimule maraja shneya, porque a partir de esas 2 palabras baboiker, temprano a la mañana aprendemos que hay que poner primero la fogata grande y después la fogata pequeña del incienso. Omar ley. No, dice Ravashi. Velav miu kimna alea velar javerta. Mikral dice le javerta. ¿Acaso no dijimos en la página anterior? Rabina evidentemente se olvidó o algo por el estilo. ¿Acaso no dijimos, entre paréntesis, puede ser que Rabina trajo otra lógica y la registramos simplemente para decir que está mal? ¿Acaso no dijimos en la página anterior justamente que la Toira dice alea, que hay que poner los 2 maderos sobre ella, que se refiere a la fogata grande, y si dice sobre ella, porque efectivamente hay otra, la segunda fogata, entonces sobre ella poner las 2 maderas. Entonces, primero viene la fogata grande, y después viene la fogata pequeña, y después vienen los 2 maderos sobre la fogata grande. Alea, velei al javerta, sobre ella, y no sobre su compañera, Miklal de Isa le javerta. Evidentemente está la compañera ahí, y sin embargo se ponen los 2 maderos sobre la fogata grande. Pregunta la Gemore, ¿por qué limpia 5 velas primero y después limpia 2 velas? Hace al revés. Primero limpia 2 velas y después 5 velas. Preguntamos todo. Todo tiene que tener un porqué. Responde la Gemore, por cuanto empezaste a limpiar la menoira, las velas del candelabro, tenés que limpiar la mayoría. No podés hacer 2 nada más. Pregunta la Gemora, entonces, de Nabot Shtis, ¿y por qué no limpias 6? Son 7, limpias 6 y después limpias 1. O Marcra, no, el versículo dice, Betivo y Esaneirois y Actirena. Cuando limpias, el incienso debe ser ofrendado cuando se limpian velas, en plural. Y no hay la palabra velas en plural, no hay un plural menor que 2. Entonces, efectivamente, se limpian 2 velas antes de ofrendar el incienso. Entonces, ¿cuántas se limpian antes de limpiar las 2 velas? 5, porque son 7 en total. Continuamos con la lógica, explicando la lógica de Abaye. Vea todas sheteineirois keidemes liketoiros. La limpieza de 2 velas viene antes que el incienso. De Omar Kra, este es un versículo. Veitivo y asaneirois. Primero limpias las velas,
que acabamos de decir que eran 2 velas, y después ofrendas el incienso. Perfecto. Continuamos analizando a Abaye. Primero viene la ofrenda de incienso y después viene quemado, el llevado de los miembros del animal al altar. De Tania aprendemos una braisa, Yuktam Davar, Shenemar ba boiker, le Davar Shenemar boyela, boiker echot bilvad. Que venga primero algo sobre lo que la Torá dice, ba boiker, a la mañana hay que ofrendar el incienso, y esto viene antes que quemado de los miembros del animal, sobre lo cual está escrito solamente una vez la palabra boiker, a la mañana. Continuamos analizando, primero vienen los miembros y después viene la ofrenda de harina, la ofrenda vegetal, harina y aceite. ¿Cómo sabes? De Tania, porque aprendimos en la braisa, ¿cómo sabes que no puede haber ninguna ofrenda antes que la ofrenda de la mañana? Acá terminamos la Lamed Gimel Amud Beis, 33b, pasamos a la Lamed Daled Amud Aleph, 34a. ¿Cómo sabes, de vuelta, que no puede haber ninguna ofrenda antes que la ofrenda de la mañana? Talmud Loiman, te enseña la Torá, vas a ordenar sobre ella la ofrenda. La ofrenda, dice Robe, la ofrenda. No dice una ofrenda, la ofrenda se refiere a la primera ofrenda. Vas a ordenar cualquier cosa sobre la primera ofrenda. Quiere decir que primero viene la ofrenda de la mañana y después viene todo el resto de las cosas. La primera ofrenda. Entonces acá ves que, de acá aprendemos que los miembros vienen antes que minja. Porque hasta acá, que la ofrenda vegetal, hasta acá explicamos paso a paso, según los versículos, cómo viene cada uno de los trabajos que había que hacer. El primero era la ofrenda. Y recién ahora es el momento en que nos quedó un espacio, por así decir, para minja, para la ofrenda vegetal. Porque lo primero que viene es la ofrenda de la mañana. Y automáticamente empezamos a repartir los diferentes trabajos. La baraja que estoy, la baraja shenía, la fogata grande, la fogata chica, la domadera, limpiar. Y recién ahora decimos, ¿y ahora qué viene? Bueno, ya que terminamos todo esto, ya incluso se salpicó la sangre, se terminaron de limpiar las 2 velas, porque las salpicadas de sangre tienen que estar entre estas 2 cosas. Y después venía el ketoires, el incienso, y después después del incienso venían los miembros, porque decía boiker a la mañana los miembros. ¿Y ahora qué hacemos? Bueno, ahora viene el espacio para minja, para la ofrenda vegetal. Un minja le javitin. ¿Cómo sabes que la ofrenda vegetal de harina y aceite viene antes que el javitin, que era una especie de panes del Kohen Gadol, del sumo sacerdote? Porque está escrito, oila un minja. Primero viene oila, la ofrenda, y después viene la ofrenda vegetal, minja, que eso se refiere al javitin. Entonces, primero termina todo lo que tiene que ver con oila, y minja, la ofrenda vegetal, es parte del oila, es parte de la ofrenda de la mañana, y recién después te queda el javitin, la otra ofrenda vegetal, que es el pan. El javitin y el nesajin. ¿Y cómo sabes que este javitin, estos panes, vienen antes que las libaciones de vino? Responde la Gemara, shum minja. Al fin y al cabo, javitin también se llama minja. Entonces, primero vas a terminar con minja, que minja acá tiene como 2 significados. La ofrenda vegetal de harina y aceite, que es parte, digamos, de la ofrenda de la mañana, y además el pan, que también se llama minja. Entonces, termina con todo lo que es minja, y recién después van a venir las libaciones, que no son minja, son libaciones, nesajim, es líquido. Pregunta la Gemara, continuando el análisis de Abaye. Nesajim le musafin. ¿Y cómo sabes que las libaciones vienen antes que las ofrendas adicionales? Por ejemplo, si es Shabes o Yom Tev, si hay una ofrenda adicional, Zebach u nesajim. Porque el versículo dice, primero viene Zebach, primero viene el final de la ofrenda y después viene nesajim. De acá aprendimos que no tiene que haber ninguna otra cosa, ningún otro trabajo entre una ofrenda y las libaciones. Entonces, si terminamos con las libaciones de la ofrenda de la mañana, automáticamente viene Zebach. Zebach y Nesajim están juntos. Y primero dice la palabra Zebach, ofrenda, y después viene Nesajim, y después libaciones. Y acá estamos diciendo al revés. Primero vienen libaciones y después viene Musaf, la ofrenda adicional. Pero
cuando dice Zebach unesachim, ofrenda y libaciones, se refiere a la ofrenda de la mañana. Entonces, terminamos con la ofrenda de la mañana. Ahora hicimos el Javitin, porque el versículo decía, Oila un minja, y se refiere a cualquier minja. Terminamos con la ofrenda vegetal de la ofrenda de la mañana. Terminamos con la ofrenda de Javitin, que también es algo vegetal, se llama minja de alguna manera. Y ahora hacemos las libaciones, porque el versículo dice, minja, zebach unesachim, ofrenda y después libaciones. Y recién después viene Musaf. Inmediatamente después viene Musaf. Porque no puede haber nada, la ofrenda adicional, no puede haber nada que divida entre la ofrenda de la mañana y las libaciones de la ofrenda de la mañana. Un musafin o bazijin, ¿cómo sabes que el musa, la ofrenda adicional de Shabbat, por ejemplo, viene antes que la ofrenda de las 2 cucharas de levoina, cálbano, que venían con los panes? Beataña, bazijin koidmi le musafin. ¿Acaso no aprendimos una braisa que dice al revés? Que primero se ofrendaban las cucharas con gálbano, con levoina, y después musaf. Pero acá dijimos, Abaye dice al revés, Musaf y después Bazijin. Después vienen las cucharas. Tanaihi, es verdad, es una discusión entre los Tanoim. Abba Shaul era un Tana, Abaye no es un Tana, era un Amoira. Es una discusión entre los Tanoim. ¿Qué viene primero? ¿Si Musaf o Bazijin? ¿O si Bazijin y Musaf? Omar Abaye, dice Abaye, Mistabra que mande Amar Musafin y Koinir Bazijin. Tiene sentido de acuerdo a la opinión que dice que primero viene Musaf, la ofrenda adicional, y después vienen las 2 cucharas con levoina. ¿Por qué? Lav mi ambras, baboiker lehaktim. ¿Acaso no dijimos en la lógica anterior, cuando la Toira dice a la mañana, es para enseñarte que esto viene temprano? Ahanami. Acá, al respecto de los bazijin, del pan, de los panes y las cucharas con levoina, está escrito bayoim. En el día. Significa que cuando ya es bien de día, esto es leajer, para enseñarte que tiene que ser más tarde. Entonces primero viene musafin, y después viene bazijin, sobre que lo que está escrito bayoim. El versículo dice, Rashi trae, en Parshas Emoir, el versículo dice, bayoim hashavas yargenu, y la palabra bayoim te indica, se explica Rashi, que es más tarde, cuando ya es día, no baboiker, no la mañana. ¿Cuál es la lógica del otro Tana, del otro maestro en la Mishnah o en la Braisa, que dice que primero vienen Bazijin y después viene Musafin? Si ya dijimos una buena lógica, sobre Bazijin está escrito Bayoim, las cucharas tienen que ser tarde en el día. ¿Cuál es la lógica que primero vienen las cucharas y después vienen las ofrendas adicionales? Gomar Juka Mejavitin. Ahí aprende Juka, la palabra Juka. Sobre Javitin está escrito, explicar Rashi, Hok Oilam, la Hashem Kolil Taktar. Es una regla eterna para Dios, tiene que ser totalmente ofrendado sobre el altar. Y al respecto de los Bazijin está escrito, Koidesh Kodoshim Uloy Hashem Hok Oilam. Esto es santo de los fuegos para Dios, Hok Oilam. Una regla por siempre, Juka. Entonces, evidentemente, si Bazijin viene más temprano, entonces, si el Javitin viene más temprano, la ofrenda de panes del Kohen Gadol, entonces también Bazijin, las cucharas, va a venir más temprano. Pregunta la Gemara, y me hasam, Gomar, si aprendiste de ahí, ligmre kula milsa, me hasam. Entonces, aprende todo el asunto de ahí y poné los Bazijin, las cucharas, antes que Nesachim, junto con Javitin. El orden que habíamos dicho es el siguiente. En el comienzo de nuestra página 34a, el orden que dijimos es, primero viene minja, después viene, minja significa harina y aceite, después viene javitin, después vienen estos panes del Kohen Gadol, después vienen nesachim, después vienen libaciones, y después viene musafin y bazijin. Pero ahora estamos explicando al revés, bazijin y musafin, las cucharas de los panes, y después las cucharas con gálbano, con levoina de los panes, y después musafin. Esto es lo que estamos explicando. Entonces, ¿por qué decís minja, javitin, nesachim? Decís minja, javitin, y ahí pone bazijin, y después nesachim. Si todo el aprendizaje de por qué ponemos primero bazijin, cucharas de los panes, y después musafin, es porque bazijin está conectado con javitin, juka. En los 2 versículos dice juka.
Entonces ponelo junto con Javitim. Responde la Gemara, no, por eso, para esto te sirve la otra lógica. Cuando la Toira dice Bayoim, en el día, cuando ya es bien de día, al respecto de la ofrenda de Bazijin, de los panes, etc., y las cucharas, esto te indica que tiene que ser tarde. No lo pongas junto con Javitim. ¿Para qué te sirve el aprendizaje desde Bazijin a Javitim? Juca, regla, etc. Esto te enseña que tiene que estar antes que Musafin, por lo menos. Pero Bayoim, de día te va a enseñar que tiene que estar bien tarde, después de todo, pero antes que Musafin. Esa es la otra lógica del otro Tana, pero Abaye enseña como el Tana que dice que no. Primero viene Musafin y después de esto viene Bazijin. ¿Por qué? Bayoim, porque está escrito de día a día, Bazijin tiene que ser bien cuando ya está entrado el día. Estamos casi en la mitad del Lamed Dalet Amud Aleph, 34a, vamos a parar acá y Dios mediante seguimos la clase que viene continuando el análisis de las ideas de Abaye.